A veces en la vida, enfrentamos momentos en los que parece que todo se detiene, como si de repente nos encontráramos en un inmenso desierto sin un camino claro a seguir. Esa sensación de estar desconectado del mundo puede parecer desalentadora y solitaria. Sin embargo, ¿y si ese silencio que tanto nos incomoda fuera en realidad una señal de que algo trascendental está a punto de ocurrir en nuestras vidas? Imagina estar en un lugar donde el único sonido que puedes oír es el de tu propio corazón latiendo. Observa a tu alrededor y parece que todo está vacío, como si las personas que solían acompañarte se hubieran desvanecido junto con la seguridad que solías sentir. Pero, ¿y si en lugar de verlo como abandono, esta situación fuera una oportunidad para un encuentro íntimo y transformador con Dios? Hoy hablaremos sobre el poderoso proceso que ocurre cuando Dios nos aparta, una experiencia que muchos han vivido antes de recibir una gran bendición. Este aislamiento no es una señal de olvido, sino un espacio especial donde Dios trabaja en silencio en nuestras vidas. Él nos moldea, nos fortalece y nos prepara para algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Miremos la historia de Moisés. Este hombre que fue príncipe en Egipto cometió un error que lo llevó al destierro en el desierto por 40 años. Como pastor de ovejas, alejado de la grandeza del palacio, fue precisamente en ese tiempo de soledad donde Dios lo preparó para la misión más importante de su vida: liberar a su pueblo de la esclavitud. Elías, otro gran profeta, también vivió momentos de aislamiento profundo. Huyó para refugiarse en una cueva, y no fue en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un suave susurro donde escuchó la voz de Dios. En medio del silencio, recibió el propósito que Dios tenía para él. Incluso Jesús, el mayor ejemplo de todos, experimentó el desierto antes de iniciar su ministerio. Después de 40 días de ayuno y tentación, emergió fortalecido, listo para cumplir su misión en la tierra. Así que si te encuentras en un momento de soledad, no pienses que estás solo. Dios está trabajando en ti, preparándote para algo grande. Permanece conmigo hasta el final de este video, y juntos descubriremos cómo estos tiempos de soledad pueden ser los más transformadores de nuestras vidas. Prepara tu corazón, porque Dios tiene grandes bendiciones reservadas para ti. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde compartimos contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a caminar más cerca de Dios. ¿Qué significa ser apartado por Dios? A simple vista, puede parecer una etapa de aislamiento o incluso abandono, pero en realidad es un periodo de crecimiento espiritual y fortalecimiento. El aislamiento no es un castigo, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros. Cuando Dios nos aparta del bullicio del mundo, nos coloca en un lugar de silencio donde podemos oír su voz con mayor claridad. Este tiempo es como un taller en el que Dios va moldeando nuestras vidas, revelando las áreas que necesitan sanación y crecimiento. Es en ese lugar de quietud donde, sin las distracciones del día a día, podemos ver y escuchar con más nitidez lo que Dios tiene preparado para nosotros. A continuación, exploraremos más a fondo las historias de Moisés, Elías y Jesús, y cómo esos períodos de aislamiento fueron cruciales para sus misiones divinas. Moisés, criado como príncipe de Egipto, se vio rodeado de lujo y privilegio. Sin embargo, tras tomar la decisión precipitada de matar a un egipcio para defender a su pueblo, huyó al desierto de Madián, donde pasó 40 años cuidando ovejas. Lo que parecía un castigo fue en realidad una preparación divina para su llamado. El desierto no fue solo un lugar de exilio, fue el espacio donde Dios formó a Moisés, hasta que finalmente lo llamó en la zarza ardiente. Allí, recibió su misión de liberar a Israel de la esclavitud, demostrando que los tiempos de soledad pueden ser la antesala de un propósito mayor. Elías también enfrentó momentos de desesperación y crisis. Después de su victoriosa confrontación con los profetas de Baal, donde Dios mostró su poder, Elías esperaba un cambio en el corazón de Israel. Pero en lugar de celebración, se encontró huyendo de la ira de la reina Jezabel. En su soledad, escondido en una cueva, Elías escuchó la voz de Dios, no en el viento ni en el fuego, sino en un suave susurro.
Este encuentro en medio de su aislamiento le devolvió el ánimo y le mostró el siguiente paso en su misión profética. Jesús, el Salvador del mundo, también tuvo su tiempo de aislamiento antes de comenzar su ministerio. Pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado y probado, pero salió victorioso y fortalecido para cumplir el plan de Dios. Este período fue crucial en su preparación para la mayor misión jamás emprendida, la redención de la humanidad. En estos momentos de aislamiento, Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Él nos enfrenta a nuestras debilidades, nos revela áreas que necesitan sanación y nos fortalece para lo que vendrá. Sin las distracciones del mundo, comenzamos a oír su voz con mayor claridad y a entender su propósito para nuestras vidas. El aislamiento también tiene un propósito de renovación espiritual. Al igual que Moisés, Elías y Jesús, pasaron por estos tiempos para prepararnos para algo mayor. Ahora pensamos en la historia de Jacob. Este hombre, conocido por ser astuto y tener una naturaleza bastante conflictiva, se encontró solo en una encrucijada en su vida. Estaba a punto de reunirse con su hermano Esaú, a quien había engañado en el pasado y temía las consecuencias. En esa noche crucial, junto al río Jaboc, Jacob experimentó una lucha intensa, no solo física, sino espiritual. Luchó con un hombre que resultó ser un ángel de Dios. Esta lucha, que duró toda la noche, no era solo una batalla externa. Representaba la lucha interna que Jacob tenía consigo mismo y con su relación con Dios. En ese momento de aislamiento y desesperación, Jacob se negó a rendirse hasta recibir una bendición. Esta insistencia simboliza la profunda necesidad que todos podemos sentir durante nuestros tiempos de soledad. Un anhelo por la transformación y la bendición divina. Al final, esa lucha no solo cambió el nombre de Jacob a Israel, sino que transformó su carácter y su relación con Dios. Lo que parecía ser una noche oscura de soledad resultó ser el inicio de una nueva identidad y un nuevo propósito para Jacob. De manera similar, el aislamiento no solo nos enfrenta a nuestras luchas internas, sino que también es un tiempo de profunda renovación de nuestra fe y dependencia de Dios. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando las fuerzas parecen agotarse, es cuando experimentamos más intensamente el poder y la gracia de Dios. Consideramos a Pablo, quien en 2 Corintios 12, 9 a 10, comparte su experiencia personal de lucha con lo que él describe como una espina en la carne. A pesar de pedir repetidamente a Dios que removiera esta aflicción, la respuesta divina fue diferente de lo que Pablo esperaba. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que en sus momentos de mayor debilidad era cuando más experimentaba la fuerza y el poder de Dios. Este reconocimiento de que la debilidad humana es el canal por el cual la fortaleza divina se manifiesta es crucial para comprender el valor del aislamiento. No es un tiempo para sentirnos derrotados, sino para darnos cuenta de que cuando nos sentimos débiles, es entonces cuando Dios nos fortalece. Pablo llegó a un punto en el que podía alegrarse incluso en sus dificultades, porque sabía que, a través de ellas, la obra de Dios en su vida se perfeccionaba. En nuestras propias experiencias de soledad o aislamiento, podemos aprender a ver nuestras debilidades como oportunidades para que Dios nos llene con su fortaleza. El aislamiento también actúa como un proceso de purificación espiritual. Dios usa estos tiempos de soledad para eliminar las impurezas que obstaculizan nuestro crecimiento. Así como el oro es refinado en el fuego para eliminar sus impurezas, nosotros también purificados a través de las pruebas y dificultades. Isaías 48, 10 lo expresa de manera poderosa. Te he purificado, no como a la plata. Te he escogido en el horno de la aflicción. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, tienen el propósito divino de transformarnos y prepararnos para algo mucho más grande. En este proceso de purificación, Dios nos revela áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas y fortalecidas. Quizás sea una actitud, un temor profundo o una debilidad que hemos estado ignorando. Sin las distracciones constantes del mundo, tenemos la oportunidad de vernos con mayor claridad y permitir que Dios nos moldee de acuerdo a su voluntad. Este proceso, aunque difícil,
produce en nosotros una transformación duradera y poderosa que nos prepara para lo que está por venir. Además del aspecto de la purificación, el aislamiento es también un tiempo en el que Dios desarrolla en nosotros características de Cristo, como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor. Romanos 5, 3-5 nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. A través de estos tiempos de prueba y soledad, Dios está formando en nosotros un carácter sólido que refleja la naturaleza de Cristo. Uno de los ejemplos más impactantes de este proceso de desarrollo es la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde encarcelado injustamente, José experimentó años de aislamiento y sufrimiento. Sin embargo, esos años no fueron en vano. Durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en su vida, preparándolo para la misión que tendría más adelante: salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. En Génesis 50:20, después de haber sido restaurado a una posición de poder, José les dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». El aislamiento de José fue una parte crucial de su preparación. Durante esos años difíciles, José no solo desarrolló habilidades de liderazgo, sino también un profundo sentido de confianza en Dios. Su tiempo de soledad lo preparó para ser el instrumento de salvación que Dios había planeado. Al igual que José, cada uno de nosotros puede estar pasando por momentos de aislamiento que parecen injustos o dolorosos, pero que en realidad son parte del proceso divino de preparación para algo mayor. Dios está usando estos tiempos para enseñarnos habilidades y lecciones que serán vitales en el futuro. Él nos está preparando para cumplir con su propósito y para recibir las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. Antes de convertirse en el rey de Israel, David pasó muchos años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando grandes peligros. Durante ese tiempo de aislamiento, David aprendió a depender completamente de Dios. En muchos de los salmos que escribieron durante este periodo, podemos ver cómo su confianza en Dios crecía cada vez más, a pesar de las circunstancias adversas. En el Salmo 23, David expresa su fe con una de las declaraciones más reconfortantes de las Escrituras: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». Este salmo refleja la profunda confianza que David desarrolló en Dios durante sus años de aislamiento y prueba. El tiempo de aislamiento de David no fue solo una prueba, fue una preparación divina para su reinado. Al igual que David, cuando enfrentamos tiempos de soledad, Dios nos está preparando para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Él está fortaleciendo nuestra fe, desarrollando nuestro carácter y enseñándonos a dependientes completamente de su poder y provisión. Finalmente, uno de los frutos más importantes que producen el aislamiento es la renovación de nuestra comunión con Dios. En esos momentos de soledad, cuando las distracciones se desvanecen, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios que nunca. El Salmo 139, 7-12, nos recuerda que no importa dónde estemos, Dios siempre está con nosotros. No podemos escapar de su presencia, y es en los tiempos más oscuros que su luz brilla con mayor claridad. Estos tiempos de aislamiento no son solo pruebas, son oportunidades de oro para profundizar en nuestra relación con Dios. Cuando el mundo parece detenido y sentimos que estamos solos, Dios está más cerca que nunca, hablando a nuestros corazones y revelando su amor y su propósito para nuestras vidas. Él está trabajando en nosotros de maneras que no siempre podemos ver de inmediato, pero que producirán un cambio duradero y poderoso. Si te encuentras en un periodo de aislamiento, recuerda que Dios está trabajando en ti ya a través de ti. Él está preparándote para algo mucho mayor. Confía en el proceso, porque las bendiciones que tiene reservadas para ti están en camino. El proceso de transformación que ocurre durante el aislamiento es algo que Dios utiliza para prepararnos de manera muy especial. A menudo, en esos momentos en los que nos sentimos solos o desconectados,
Lo que realmente está sucediendo es que Dios está obrando en lo más profundo de nuestra vida. Él está refinando nuestro carácter, desarrollando nuestra paciencia y enseñándonos a confiar completamente en Él. Un ejemplo claro de este proceso es la historia de Jacob, quien, tras luchar toda una noche con Dios, fue transformado no solo en su identidad, sino en su carácter. Pasó de ser el hombre que se apoyaba en sus propias astucias a ser alguien que dependía completamente de la bendición y la guía de Dios. El aislamiento no solo tiene que ver con estar básicamente solo. Muchas veces es una experiencia en la que nos sentimos apartados emocional y espiritualmente. Sin embargo, es precisamente en estos momentos donde podemos tener encuentros más profundos con Dios. Es cuando nuestra fuerza se agota que descubrimos el poder de su fortaleza. Él nos sostiene cuando ya no podemos caminar por nuestras propias fuerzas y nos recuerda que su gracia es suficiente, como lo hizo con Pablo. En lugar de ver la soledad como un castigo, debemos entenderla como una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. El aislamiento también nos enseña a ser pacientes y a esperar en los tiempos de Dios. A menudo, cuando nos encontramos en un periodo de soledad, nuestra primera reacción es querer salir de ese lugar lo más rápido posible. Queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, Dios nos llama a esperar, a confiar en que Él está haciendo algo grande, aunque no podamos verlo aún. Pensemos en José, quien pasó años en prisión injustamente. Desde una perspectiva humana, podría haber pensado que Dios se había olvidado de él. Sin embargo, en ese tiempo de aislamiento, Dios estaba preparando a José para algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Cuando finalmente fue llamado a interpretar los sueños del faraón, José estaba listo, no solo porque había adquirido habilidades prácticas, sino porque su carácter había sido refinado en el fuego del sufrimiento. De manera similar, Dios usa nuestros tiempos de aislamiento para prepararnos para las bendiciones y las responsabilidades que nos esperan. No siempre entendemos el propósito del aislamiento mientras lo vivimos, pero con el tiempo, podemos ver cómo Dios estaba usando ese periodo para moldearnos, para fortalecernos y para equiparnos con todo lo necesario para cumplir su plan. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, un cambio radical para alguien que había crecido en los lujos del palacio egipcio. Sin embargo, ese tiempo de aparente soledad no fue un castigo. Fue un período de preparación. Fue en el desierto donde Dios lo formó y lo equipó para liderar a su pueblo fuera de la esclavitud. En ese tiempo de silencio, Dios estaba obrando poderosamente. Lo mismo sucede con nosotros. Quizás no veamos de inmediato el fruto de nuestro aislamiento, pero podemos confiar en que Dios está usando ese tiempo para algo mucho mayor. En esos momentos de soledad, Él está desarrollando en nosotros habilidades, paciencia, fe y confianza, cosas que serán vitales para el propósito que Él tiene para nosotros. Así como Moisés fue llamado en medio de su soledad, también nosotros podemos ser llamados para cumplir una misión que Dios ha estado preparando en silencio. En este proceso, algo clave es la renovación de nuestra fe. En los momentos de aislamiento, nuestras distracciones se eliminan, y es entonces cuando podemos ver con mayor claridad el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando todo a nuestro alrededor se calla, su voz se vuelve más audible, más clara. A menudo, es en estos momentos cuando experimentamos la paz de Dios de una manera más profunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios usa estos tiempos de quietud para acercarnos más a Él, para que aprendamos a depender de su fuerza y no de la nuestra. Esto es exactamente lo que experimentó Jesús durante sus 40 días en el desierto. Aunque estaba solo y en medio de la tentación, fue en ese tiempo que fortaleció su comunión con el Padre, preparándose para la mayor misión de la historia. El aislamiento también nos ayuda a entender que el crecimiento espiritual no siempre sucede en la comodidad. A menudo, los mayores avances en nuestra vida espiritual ocurren en los momentos de mayor dificultad. Es en esos tiempos de prueba cuando descubrimos la profundidad de nuestra fe, cuando vemos hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Dios. El desierto
tanto literal como metafóricamente, es un lugar donde nuestras fortalezas se agotan y debemos depender completamente de Dios. Es en esos momentos que nuestra relación con Él se profundiza de maneras que no podríamos experimentar en tiempos de comodidad. Otro aspecto fundamental del aislamiento es que nos enseña la verdadera naturaleza de la confianza en Dios. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de la ira de Saúl. Estaba solo, viviendo en cuevas y enfrentándose constantemente a la amenaza de muerte. Pero durante esos años, David aprendió a confiar completamente en Dios. Es en ese tiempo que escribió muchos de los salmos que hoy nos inspiran, como el Salmo 23, donde proclama: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David no solo encontró consuelo en Dios durante su aislamiento, sino que desarrolló una confianza inquebrantable en su provisión y protección. El tiempo de aislamiento de David no fue en vano. Dios estaba preparando su corazón para ser un rey conforme a su corazón. Y así como lo hizo con David, Dios también nos está preparando en nuestros tiempos de soledad. Él está moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender completamente de Él y fortaleciendo nuestra fe. El aislamiento, entonces, no es un castigo, sino una preparación divina para las bendiciones que están por venir. Finalmente, debemos recordar que el aislamiento también es un tiempo de purificación. Dios utiliza estos momentos para quitar de nuestras vidas todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual. Como el oro es refinado en el fuego, así también nosotros somos refinados a través de las pruebas. Malaquías 3:3 describe a Dios como el refinador que nos purifica, removiendo las impurezas de nuestras vidas para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. El aislamiento es parte de este proceso, donde Dios nos purifica y nos prepara para cumplir su propósito de manera más efectiva. Si te encuentras en un periodo de aislamiento, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, trabajando en lo profundo de tu ser, preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Él está usando este tiempo para moldearte, para purificarte y para fortalecer tu fe. Mantén la esperanza y la confianza, porque las bendiciones están en camino. El aislamiento no es solo una fase temporal, es parte del proceso divino en nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios usa el aislamiento para preparar a sus siervos para grandes misiones. Uno de los mayores ejemplos de esto es la vida de Job. A pesar de ser un hombre justo, Job sufrió una pérdida devastadora, perdió a sus hijos, sus bienes materiales y su salud. Todo aquello que había construido a lo largo de su vida se desmoronó en cuestión de días. Para cualquier observador, parecería que Dios lo había abandonado, pero la realidad era otra. Durante su sufrimiento, Job se enfrentó a sus amigos, quienes lo acusaron injustamente de haber pecado, y hasta su esposa le sugirió que renunciara a su fe. Sin embargo, Job, a pesar de no comprender completamente lo que le estaba sucediendo, se mantuvo fiel a Dios. En su aislamiento, Job tuvo la oportunidad de confrontar sus propias limitaciones y dudas. Pero lo más impresionante es que fue en ese tiempo de desolación cuando Job tuvo un encuentro más profundo con Dios, un encuentro que cambió completamente su perspectiva. Al final de su prueba, Dios restauró no solo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía. En Job 42:10 se nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Lo que parecía ser un tiempo de destrucción, fue en realidad un tiempo de renovación y multiplicación. Dios usó el sufrimiento y el aislamiento de Job no solo para fortalecer su fe, sino también para darle un poderoso testimonio de su fidelidad. La historia de Job nos enseña que, aunque no comprendamos completamente los motivos de nuestro sufrimiento o soledad, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver en ese momento. Él está orquestando cada detalle, y cuando llega el tiempo adecuado, lo que parecía una pérdida o un fracaso se convierte en una bendición multiplicada. El aislamiento, en lugar de ser el final, se convierte en el comienzo de una nueva etapa de victoria y restauración.
David, como otro ejemplo, también vivió años de aislamiento antes de ser coronado rey. A pesar de haber sido ungido por el profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel, David pasó mucho tiempo huyendo de Saúl, quien lo perseguía para matarlo. Durante esos años, David experimentó la soledad, el miedo y la constante amenaza de la muerte. Vivió en cuevas, en desiertos y entre enemigos, sin un lugar donde encontrar seguridad. Sin embargo, fue en esos momentos de aislamiento que David aprendió a confiar plenamente en Dios. Su relación con Dios se profundizó de manera impresionante, como podemos ver en los salmos que escribieron durante ese tiempo. Uno de los más conocidos es el Salmo 23, en el que David declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esta es una afirmación de confianza absoluta en la presencia de Dios, incluso en los momentos más oscuros y peligrosos de su vida. A través de ese tiempo de prueba, David fue preparado para ser el líder que Dios había planeado. El aislamiento no fue un castigo para David, sino una preparación para el trono. Cuando finalmente fue coronado rey, su carácter había sido moldeado por las pruebas y su fe en Dios había sido fortalecida. Lo que parecía ser una etapa de sufrimiento y huida fue en realidad un proceso divino para preparar a David para la gran tarea que tenía por delante. La historia de David nos recuerda que el tiempo de aislamiento no es una señal de que Dios se haya olvidado de nosotros. Al contrario, es una prueba de que Él está preparando algo grande. Es en esos momentos de soledad y lucha donde Dios forma nuestro carácter, nos enseña a depender completamente de Él y nos capacita para las responsabilidades futuras que tiene para nosotros. Si bien el proceso puede ser difícil, las recompensas son enormes y la comunión con Dios que se desarrolla en esos tiempos es incomparable. Además, cuando experimentamos el aislamiento, también estamos siendo formados para ser un testimonio vivo de la gracia y la fidelidad de Dios. El aislamiento es un tiempo en el que aprendemos a confiar no solo en el poder de Dios, sino en su tiempo perfecto. Como vemos en la historia de Abraham, a quien Dios le prometió una descendencia numerosa, el aislamiento a menudo implica esperar en las promesas de Dios. Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Durante ese tiempo de espera, su fe fue puesta a prueba, pero también fue fortalecida. A pesar de las dudas y las dificultades, Abraham eligió confiar en Dios. En Génesis 15:6 se nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham fue recompensada cuando finalmente vio cumplida la promesa de Dios. Esto nos enseña que el aislamiento, aunque largo y doloroso, es también una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Su promesa siempre se cumple, aunque no sea en el tiempo o de la manera que esperamos. El aislamiento también nos purifica. Dios usa estos momentos para remover de nuestra vida todo lo que nos impide crecer espiritualmente. Así como el fuego refina el oro, nosotros también somos refinados a través de las pruebas que enfrentamos en la soledad. Malaquías 3:3 describe a Dios como el refinador que nos purifica, removiendo nuestras impurezas para que podamos ser más útiles en su reino. A través de este proceso, Dios está eliminando de nosotros todo lo que nos estorba, todo lo que impide que seamos plenamente efectivos en nuestro servicio a Él. Ya sea orgullo, egoísmo, temores ocultos o inseguridades, Dios usa el aislamiento para revelarnos esas áreas que necesitan ser trabajadas. No siempre es un proceso fácil, pero es absolutamente necesario para que podamos cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Finalmente, el aislamiento fortalece nuestra comunión con Dios. Nos enseña a depender completamente de su presencia y a buscarlo con mayor fervor. En esos momentos en los que no tenemos a nadie más a quien acudir, encontramos que Dios es todo lo que necesitamos. Su presencia nos llena de paz, su palabra nos guía y su amor nos sostiene. El Salmo 139, 7-10, nos recuerda que no importa dónde estemos, no podemos escapar de la presencia de Dios. Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y solitarios.
Este proceso de aislamiento es parte del plan de Dios para nuestra vida. Aunque en el momento puede parecer doloroso y confuso, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Él está usando estos tiempos para moldearnos, purificarnos y prepararnos para las grandes cosas que tiene reservadas para nosotros. Si hoy te encuentras en un tiempo de aislamiento, recuerda que Dios está trabajando en ti de maneras que no puedes ver, pero que son necesarias para tu crecimiento y para la misión que tiene para ti. El aislamiento, aunque doloroso y a menudo incomprendido, es solo una fase en el camino hacia una vida más profunda y significativa en Dios. Es un tiempo donde el Señor no solo trabaja en nuestras debilidades, sino que también nos prepara para recibir bendiciones y cumplir un propósito mayor. Pensemos en otro ejemplo bíblico, la vida de José. Desde joven, José tuvo sueños que mostraban un gran destino para él. Sin embargo, antes de que esos sueños se cumplieran, pasaron por años de sufrimiento, rechazo y aislamiento. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por su propia sangre. Luego, tras haber servido fielmente a Potifar, fue falsamente acusado y enviado a prisión. Para cualquier observador, la vida de José parecía estar llena de injusticias y obstáculos insuperables. Sin embargo, en ese tiempo de aislamiento y encarcelamiento, Dios no estaba ausente. Al contrario, estaba obrando de manera activa en la vida de José, preparándolo para algo mucho más grande. Durante esos años de soledad, Dios estaba desarrollando en José habilidades clave, como el liderazgo, la administración y, sobre todo, la confianza absoluta en su plan divino. En la prisión, José no solo interpretó los sueños de sus compañeros prisioneros, sino que también mantuvo su fe en Dios, incluso cuando parecía que su situación no mejoraba. Finalmente, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José fue llamado y demostró la sabiduría que Dios le había dado. Este momento lo llevó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo al mando en todo Egipto. José nos enseña que el aislamiento puede parecer una pérdida de tiempo o un castigo injusto, pero en realidad es parte del plan de Dios para prepararnos para algo extraordinario. Todo lo que José experimentó, desde la traición de sus hermanos hasta su tiempo en la prisión, fue una preparación directa para la gran misión que Dios le tenía reservada: salvar a su familia y a muchas naciones durante una hambruna devastadora. Génesis 50:20 resume esto de manera perfecta cuando José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente». Así como Dios usó el aislamiento en la vida de José para prepararlo para una gran tarea, Él también usa nuestros tiempos de soledad para desarrollarnos, para fortalecer nuestro carácter y para prepararnos para la misión que tiene para nosotros. A veces, es fácil sentir que el aislamiento es un tiempo perdido o que no tiene propósito, pero Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Además del ejemplo de José, consideramos también la historia de Abraham. Aunque Dios le prometió ser el padre de una gran nación, Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. En el proceso, enfrentó dudas, dificultades y momentos de soledad. Sin embargo, en su espera, su fe fue fortalecida. Romanos 4:20-21 dice: «Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». Este tipo de fe no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que se construye a través de la espera, la oración y la confianza en Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Abraham tuvo encuentros poderosos con Dios durante su tiempo de espera, y cada uno de esos encuentros lo preparó para recibir la promesa. Del mismo modo, Dios usa nuestros tiempos de aislamiento y espera para fortalecer nuestra fe, para que cuando su promesa finalmente se cumpla, estemos listos para recibirla. El aislamiento no solo es una etapa de espera, también es una etapa de refinamiento. En Proverbios 17:3 se nos dice: «El crisol es para la plata y el horno para el oro,
pero Jehová prueba los corazones. Así como el oro y la plata son purificados en el fuego, nuestras vidas son refinadas durante los tiempos de aislamiento. Dios está eliminando de nosotros todo aquello que no es necesario, todo lo que nos impide cumplir con su propósito. Esto puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario para que podamos ser efectivos en el reino de Dios. Piensa en cómo el oro, para ser puro, debe pasar por un intenso proceso de calentamiento, donde las impurezas se separan del metal precioso. De manera similar, cuando estamos en periodos de aislamiento, Dios está removiendo de nuestras vidas todas esas impurezas que no sirven a su plan: el egoísmo, el orgullo, los temores y las dudas. Este proceso no es fácil, pero es necesario para que podamos ser moldeados de acuerdo con su voluntad. Además de la purificación, el aislamiento también es una oportunidad para desarrollar una mayor dependencia en Dios. Cuando todas nuestras fuentes externas de apoyo parecen desvanecerse, nos damos cuenta de que solo Dios es nuestra verdadera roca y refugio. Es en estos momentos que llegamos a conocer su fidelidad de una manera más profunda. David lo expresó magníficamente en el Salmo 62, 5-6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. El aislamiento nos enseña que, aunque todo a nuestro alrededor pueda cambiar o desaparecer, Dios permanece constante. Nos muestra que su presencia es suficiente, que su gracia es todo lo que necesitamos. En esos momentos de soledad, desarrollamos una relación más íntima con Él, una relación que no se basa en las circunstancias, sino en su carácter inmutable y su amor eterno. Finalmente, uno de los aspectos más bellos del aislamiento es que, aunque puede parecer un tiempo de pérdida, es en realidad un tiempo de ganancia espiritual. Durante el aislamiento aprendemos a confiar en los planos y tiempos de Dios. También crecemos en paciencia y perseverancia, dos cualidades esenciales para el crecimiento espiritual. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos recuerda que las pruebas, incluido el aislamiento, son herramientas que Dios usa para perfeccionarnos, para hacernos completos y para prepararnos para su propósito. Cada momento de espera, cada desafío en la soledad, es una oportunidad para crecer en paciencia y en fe. Y cuando ese proceso esté completo, estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos futuros y para caminar en el plan de Dios. Además de ser un tiempo de refinamiento y preparación, el aislamiento nos ofrece la oportunidad de descubrir el valor de la comunión íntima con Dios. En medio de la soledad, cuando parece que todo a nuestro alrededor se ha silenciado, es cuando podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. A menudo, estamos tan rodeados de ruido, las demandas del mundo, nuestras preocupaciones y expectativas, que se vuelve difícil oír la suave voz de Dios. Sin embargo, en el aislamiento, cuando esas distracciones se eliminan, es cuando verdaderamente podemos conectar de manera más profunda con nuestro Creador. Pensemos en la experiencia de Elías, el profeta, quien después de una gran victoria en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, huyó al desierto y buscó refugio en una cueva, completamente solo y desanimado. Se sintió derrotado y sin fuerzas, a pesar de haber sido testigo del poder milagroso de Dios. Fue en esa cueva, en su aislamiento más profundo, donde tuvo un encuentro transformador con Dios. Dios no se le reveló en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave susurro. En ese susurro, Elías encontró no solo consuelo, sino también una nueva dirección y un propósito renovado. Primera Reyes 19:11-13. Este relato nos enseña que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular o ruidosa. A menudo, es en los momentos más tranquilos y solitarios donde Él se acerca a nosotros de una manera especial. Cuando todo lo demás desaparece, nos damos cuenta de que la voz suave de Dios siempre ha estado ahí,
esperando que estemos listos para escucharla. El aislamiento, por tanto, es una oportunidad para aprender a discernir esa voz, para escuchar lo que Dios está diciendo en lo más profundo de nuestro corazón. A través de estos tiempos, aprendemos que no necesitamos grandes señales para saber que Dios está con nosotros. A veces lo único que necesitamos es la certeza de su presencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo puede venir de Él. Como dice el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es una invitación a dejar de lado nuestras preocupaciones y agitación y simplemente descansar en la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veamos inmediatamente. El aislamiento también es un tiempo en el que Dios fortalece nuestra capacidad de escuchar y confiar en su plan, aunque ese plan no siempre sea claro de inmediato. Una de las mayores pruebas de fe es confiar en Dios cuando no entendemos lo que está sucediendo o cuando sentimos que estamos caminando en la oscuridad. Sin embargo, como el ejemplo de Jesús nos muestra, el aislamiento puede ser un campo de entrenamiento para nuestra fe. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado durante 40 días. Durante ese tiempo Jesús estuvo solo, ayudando y enfrentando las tentaciones de Satanás. Aunque fue un periodo extremadamente difícil, fue también un tiempo de preparación crucial para su ministerio. En el desierto, Jesús no solo resistió las tentaciones, sino que también reafirmó su dependencia total del Padre. Cada vez que fue tentado, respondió con la palabra de Dios, demostrando que la comunión íntima con el Padre y la dependencia de su palabra eran esenciales para resistir las pruebas más difíciles. Mateo 4, 1 a 11. Este tiempo de aislamiento fue necesario para que Jesús se fortaleciera y estuviera listo para la misión que tenía por delante. Al final de los 40 días, Jesús salió del desierto fortalecido y lleno del Espíritu Santo, listo para comenzar su ministerio público. Su experiencia en el desierto nos enseña que, aunque el aislamiento pueda ser una prueba, es también una oportunidad para renovar nuestra fuerza espiritual y prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. De la misma manera, cuando atravesamos tiempos de soledad, Dios nos está equipando con las herramientas espirituales necesarias para enfrentar los desafíos futuros. Él nos enseña a depender de su palabra, a confiar en su plan y a resistir las tentaciones que podrían desviarnos del camino. Estos momentos de aislamiento son como un campo de entrenamiento espiritual, donde nuestra fe y carácter son puestos a prueba y fortalecidos. Otra lección clave del aislamiento es que nos enseña a valorar lo que realmente importa. A menudo, en los momentos de soledad, nuestras prioridades se aclaran. Nos damos cuenta de que las cosas que antes considerábamos esenciales, tal vez no lo son tanto. Lo que antes parecía urgente pierde su importancia, y lo que realmente es valioso, nuestra relación con Dios, nuestro propósito en la vida, nuestras relaciones más cercanas, adquiere un nuevo significado. David, quien pasó años huyendo de Saúl antes de convertirse en rey, entendió esto muy bien. Durante su tiempo de aislamiento, vivió en cuevas y desiertos, alejado de todo lo que conocía. Sin embargo, fue en esos momentos de soledad que escribieron algunos de los salmos más poderosos, expresando su total dependencia de Dios y su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. El Salmo 63, escrito mientras David estaba en el desierto, refleja esta realidad. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63:1. El aislamiento nos recuerda que nuestra sed más profunda solo puede ser saciada por Dios. Ninguna otra cosa en el mundo, ni el éxito, ni las relaciones, ni las posesiones materiales, puede llenar ese vacío. A través de los tiempos de soledad, Dios nos invita a acercarnos más a Él, a encontrar en Él lo que realmente anhelamos. Nos enseña a depender de su provisión y a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. El aislamiento, aunque a menudo se siente como un lugar de desolación, es en realidad un lugar de encuentro divino. Es el espacio donde Dios nos llama a acercarnos más a Él, a ser renovados en nuestra fe
ya prepararnos para las grandes cosas que tiene reservadas para nosotros. Si hoy te encuentras en un tiempo de aislamiento, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, trabajando en lo profundo de tu corazón, moldeándote y preparándote para algo extraordinario. Es importante recordar que después del aislamiento viene la bendición. Así como José salió de la prisión para convertirse en gobernador de Egipto, así como Moisés fue llamado desde el desierto para liberar a su pueblo, y así como Jesús salió del desierto fortalecido para comenzar su ministerio, tú también verás el fruto de tu tiempo de espera. Dios es fiel, y su plan para tu vida se cumplirá en el tiempo perfecto. El aislamiento puede ser una de las etapas más difíciles de la vida, pero también es una de las más transformadoras. Si bien parece que estás solo, Dios está trabajando activamente en ti, refinándote, enseñándote y preparándote para lo que viene. Mantén la esperanza, confía en su plan y recuerda que las bendiciones de Dios siempre superan nuestras expectativas. La prueba del aislamiento es temporal, pero las bendiciones que trae son eternas. Confía en el proceso. Dios está a punto de abrir nuevas puertas y llevarte a lugares que nunca imaginaste. Las bendiciones están en camino, y este tiempo de preparación será la clave para tu victoria futura. Aceptar el aislamiento como parte del plan de Dios es uno de los desafíos más grandes que podemos enfrentar. A menudo, cuando estamos en medio de esa soledad, nuestra primera reacción es resistirla, preguntándonos por qué estamos pasando por ese momento difícil. Sin embargo, es fundamental recordar que nada en la vida de los hijos de Dios es accidental. Cada prueba, cada etapa de aislamiento, es parte de un plan más grande y perfecto que Él tiene para nosotros. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es fácil ver el propósito en medio del dolor, pero es allí donde nuestra fe debe fortalecerse. El aislamiento no es una señal de abandono ni de castigo, más bien es una invitación divina para ser transformados. A menudo, Dios nos aparta para trabajar en nuestro interior, para moldear nuestro carácter y para prepararnos para las bendiciones que están por venir. Él nos llama a entrar en ese tiempo de quietud para que, cuando llegue el momento adecuado, estemos listos para lo que Él tiene preparado. Un ejemplo claro de esta verdad es la vida de Job. Como recordamos, Job era un hombre justo que perdió todo: su familia, sus bienes y su salud. La magnitud de su sufrimiento parecía injusta y sin sentido a los ojos de sus amigos, quienes pensaban que Dios lo había abandonado. Incluso Job, en su angustia, llegó a preguntarse por qué Dios permitía tal aflicción. Sin embargo, en medio de su dolor, Job nunca perdió su fe en la soberanía de Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, seguía confiando en que Dios tenía un propósito detrás de todo. En el capítulo 42 de Job, vemos cómo Dios finalmente lo restauró, y no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Este es un poderoso recordatorio de que, aunque el aislamiento y el sufrimiento pueden ser intensos, al final Dios siempre tiene un plan de restauración y multiplicación para nosotros. Lo que parecía un tiempo de destrucción para Job fue, en realidad, una preparación para la mayor bendición de su vida. Dios le devolvió todo, pero con un incremento que superó sus expectativas. De manera similar, si hoy te encuentras en una temporada de aislamiento, puedes estar seguro de que Dios tiene algo mayor para ti. A veces el aislamiento es la antesala de las bendiciones más grandes. Dios nunca nos deja en el desierto para siempre. Como vimos en la vida de Moisés, José, David y Job, después de los tiempos de prueba siempre viene una bendición. Dios no solo nos restaura, sino que lo hace en una medida que supere nuestras expectativas. El aislamiento no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva temporada de victoria y propósito. Aceptar el aislamiento también implica confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto. Abraham, por ejemplo,
Tuvo que esperar muchos años para ver la promesa de Dios cumplirse en el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo de espera, su fe fue puesta a prueba, pero también fue fortalecida. La espera no fue en vano, fue una preparación para la bendición que estaba por venir. En nuestra vida, es esencial aprender a esperar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él está trabajando detrás de escena, aunque no siempre lo veamos. Cada segundo de aislamiento es parte del proceso divino para preparar nuestras vidas para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En Isaías 40:31 se nos recuerda que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa para aquellos que confían en Dios durante los tiempos de espera y aislamiento. El aislamiento no solo nos fortalece, sino que también nos purifica. Como el oro refinado en el fuego, nuestras vidas son purificadas durante los tiempos de prueba. Malaquías 3:3 dice, «Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata». Dios usa estos momentos para remover de nuestras vidas todo lo que no es necesario, todo lo que nos impide cumplir su propósito. Cada prueba, cada lucha interna, es parte de ese proceso de purificación. El aislamiento es un tiempo en el que Dios nos limpia y nos prepara para recibir sus bendiciones con un corazón renovado. Además, este periodo de purificación también desarrolla en nosotros características de Cristo, como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor. Como dice Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cada vez que pasamos por tribulaciones, nuestro carácter se fortalece, y cada prueba nos acerca más a la imagen de Cristo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que compartas este video con aquellos que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Y por favor no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Aquí compartimos mensajes que pueden fortalecer tu fe y ayudarte a caminar más cerca de Dios. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas.